Para mí es un honor, doctor Jaramillo, y apreciados miembros de la CEA, estar una vez más con ustedes en una coyuntura excepcional, en una coyuntura retadora para el mundo, en una coyuntura donde en el último año hemos visto a prueba los sistemas de salud de nuestras naciones, hemos visto cómo un virus que irrumpió de manera abrupta en nuestras vidas ha arrebatado cerca de 2.600.000 vidas en todo el planeta y contando. Hemos visto cómo los estragos de esta enfermedad resienten las economías aún más fuertes y poderosas. Y vemos también cómo en medio de estos retos que llevan a que el mundo haya vivido quizás la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial, sea la resiliencia y la capacidad donde la cooperación, la generosidad y la coordinación han marcado la pauta para salir adelante, incluyendo desde luego el magnífico triunfo de la ciencia que se ve expresado en que ya el mundo esté viendo la luz de los programas masivos de vacunación. Con todo esto, es muy importante para mí, embajador Goldberg y doctor Jaramillo y doctor Triana, reafirmar que la relación que tiene Colombia con los Estados Unidos ha sido y será siempre una relación de alianza en principios comunes, en objetivos comunes, en derroteros comunes. El año entrante estaremos celebrando 200 años de relación diplomática y se recuerda hoy esa figura emblemática de Manuel Trujillo y Torres, quien fuera el primer plenipotenciario y el gestor del reconocimiento de la Gran Colombia por parte del gobierno del presidente Monroe, siendo secretario de Estado John Quincy Adams. Manuel Trujillo y Torres, ciudadano español, vinculado también a las familias que estaban en la época colonial, en los estertores de la colonia y en los albores de la República, se enamoró de la causa independentista y convirtió como una de sus prioridades ir a los Estados Unidos a gestionar ese reconocimiento. Poco se ha escrito sobre él, poco se conoce de él en nuestro territorio, pero en Estados Unidos quienes lo conocieron y quienes lo trataron muchas veces se refirieron a él como el Franklin latinoamericano o más aún el Franklin colombiano. Él empezó una gesta que la alcanzó a disfrutar muy poco, porque murió a los pocos días de ese reconocimiento. Y en estos 200 años de historia a recuperar, qué importante que le rindamos ese homenaje a Manuel Trujillo y Torres. Pero a partir de ese momento, hasta nuestros días, la relación diplomática, política y económica con los Estados Unidos se ha fortalecido. Desde la primera visita que hiciera un presidente norteamericano a nuestro territorio, que la hizo Franklin Delano Roosevelt a la ciudad de Cartagena, hasta nuestros días, cada una de las intervenciones ha tenido un propósito para que la relación no solamente se haga más fuerte, sino más constructiva, abriendo espacios al comercio y al desarrollo económico y a la inversión. La visita del presidente Kennedy será siempre recordada por ser una oportunidad para que él difundiera en nuestro territorio la Alianza para el Progreso. Recordamos también cómo Estados Unidos estuvo a nuestro lado en las épocas más aciagas de la lucha contra los carteles de la droga y cómo acompañó las medidas del presidente Virgilio Barco y de sus antecesores, por supuesto. Recordamos cómo el presidente Bill Clinton promovió el Plan Colombia, que ha sido una herramienta fundamental para luchar contra enemigos comunes. Recordamos cómo el presidente George W. Bush se convenció
y promovió el Tratado de Libre Comercio como una oportunidad para generar empleo e inversión de manera continua en el tiempo. Recordamos también cómo la administración Obama promovió la cooperación entre los dos países, que se manifestó en nuevas áreas y en la apertura de mercados para nuevos productos. También recordamos cómo en la administración del presidente Trump hubo una visión clara de afincar en nuestro país más inversión norteamericana y abrirle más espacio a los productos que desde Colombia pueden surtir el mercado de los Estados Unidos. Y hoy el presidente Biden, que ha sido un gran amigo de nuestro país, que fue arquitecto del Plan Colombia y que participó también activamente en el USA Colombia Business Council, hoy manifiesta una vez más su interés de que esta política bipartidista, bicameral, siga siendo un portaestandarte y siga siendo un referente para el relacionamiento diplomático de los Estados Unidos con Latinoamérica. Con esto, y valorando una relación de 200 años, tenemos que aprovechar este encuentro para hacer varias reflexiones. La inversión extranjera directa que ha traído los Estados Unidos a nuestro país nunca ha sido efímera, nunca ha sido flor de un día. Por el contrario, nos enorgullece ver compañías representadas en la CEA que tienen permanencia en nuestro país de décadas y que día tras día, año tras año, se traduce en la generación de empleo, en la agregación de valor y en permitirle a nuestro país entrar en cadenas globales para posicionarnos en nuestra competitividad. Por esa misma razón, y valorando que somos naciones que conciben en el emprendimiento un motor de desarrollo, desde el primer día de nuestro gobierno hemos tomado las decisiones que nos permitan a nosotros aumentar el crecimiento, aumentar el recaudo, aumentar la inversión. Tanto así que para finales del año 2019, nuestro país alcanzó el mayor crecimiento económico de los últimos años. Aumentó el recaudo en más de un 10%. Y algo supremamente importante, logramos el primer superávit fiscal primario desde que existía la regla fiscal. Abordamos decisiones que fueron claramente impopulares en su momento, pero que con la pedagogía se mostraba que al hacer más competitivo el sistema de tributación, claramente traería resultados. Así lo vimos para el cierre del año 2019. Llegó el año 2020 e irrumpió en el mundo con la sorpresa del COVID-19. Un virus que se hace más letal en las personas de mayor edad. Un virus que nos ha arrebatado seres queridos. En Colombia son más de 60,000 compatriotas que han fallecido por esta enfermedad. Y en los Estados Unidos han sido cientos de miles quienes también han corrido esa triste suerte. Porque este es un enemigo que crece en muchas imperfecciones humanas, pero que crece también en la misma condición humana que invita a la interacción permanente. Este virus irrumpió y estresó los sistemas de salud de las naciones más poderosas. Vimos cómo se agotaban las unidades de cuidado intensivo, cómo la capacidad hospitalaria en muchas de las naciones más fuertes históricamente en salud pública empezaban a palidecer frente a la agresividad de este virus. Vimos también cómo las medidas para contenerlo implicaban decisiones drásticas, draconianas tal vez, solamente comparables con algunas de las adoptadas en la época más aciaga de la peste española. Y entendimos que para poder solventar esta crisis no existe un dilema entre la protección de la vida y la salud y el desarrollo económico y social.
Entendimos que tan importante es proteger la vida de las personas y la respuesta del sistema de salud como proteger los empleos y la vida de las empresas. Y ante esa situación, las medidas que se han adoptado, todas, han tenido un fundamento social, de cooperación y de generosidad. En los Estados Unidos, vimos cómo llegaron paquetes de ayuda del gobierno federal a millones de hogares. Y vemos cómo también recientemente el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado un paquete histórico de 1.9 trillones equivalentes numéricos en dólares. Y vemos también cómo en un país como Colombia, en medio de esta crisis, logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo. Logramos aumentar la capacidad de pruebas, pusimos en marcha el PRAS, lanzamos el ingreso solidario, que le ha llevado ingresos a las familias más vulnerables y que estará presente inicialmente hasta el mes de junio y que nuestro deber es hacerlo permanente y extenderlo. Vimos cómo la devolución del IVA, los días sin IVA, los giros extraordinarios, las garantías crediticias, todas fueron herramientas de respuesta eficaz y que permitieron enfrentar los más graves embates derivados de esta enfermedad. Sabemos que uno de los triunfos más importantes de la ciencia son las vacunas y que está en marcha también el Plan Nacional de Vacunación. Pero sabemos igual que frente a este virus no hay victoria para cantar, que la vacunación es esperanza y es vida, pero que no por ello podemos dejar de aplicar todas las medidas de protección y no se puede bajar la guardia. Y sabemos además que todo lo que los países hayan invertido para enfrentar esta situación, tarde que temprano, terminará convertida también en cuentas de cobro que tendrán que ser asumidas por la sociedad. Por eso, inclusive, embajador Goldberg, ya escuchamos por parte del gobierno de los Estados Unidos anuncios de reformas de carácter fiscal para financiar y darle credibilidad a los mercados sobre la sostenibilidad del recientemente aplaudido plan de saneamiento. Eso también lo tenemos que traer a nuestra realidad y partir de la base que el reto más grande que tienen nuestros países está cimentado en dos grandes ejes. El primero, proteger a la población más vulnerable, a la más afectada, a la que ha tenido el mayor resentimiento en la afectación estructural de sus ingresos por ocasión de la pandemia y al mismo tiempo la estabilización de las finanzas públicas. Son dos propósitos, y son dos propósitos que requieren de nosotros grandeza, entrega, convicción, porque no son exclusivos de una u otra nación, serán el paradigma que tendremos que enfrentar este año o el año entrante o en los próximos años. Pero es mejor, es lo responsable hacerlo de manera adecuada y a tiempo. Y por eso nosotros tenemos claro que este año debe ser el año de la vacunación masiva, de la reactivación segura, de la transformación social sostenible de nuestro país y también de estabilización de las finanzas públicas. Nuestro reto ha sido claro al momento de plantearlo. Queremos hacer una transformación social estructural, pensando en el presente y en el futuro. Primero, que Ingreso Solidario se constituya como un programa de carácter permanente, que aumente el monto y le llegue a las familias más vulnerables de nuestro país con un ingreso que los permita enfrentar todas las vicisitudes derivadas de la pandemia y no tener retrocesos en materia de pobreza estructuralmente. Segundo, que la devolución del IVA
se extienda a más familias colombianas, corrigiendo inequidades propias de ese impuesto. Medida que ya ha sido aplaudida por varios organismos internacionales de crédito y de cooperación técnica, porque ya son 2 millones de colombianos quienes están recibiendo esa devolución. Tercero, dar el salto hacia la gratuidad universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3. Cuarto, que tengamos un incentivo para la contratación de jóvenes, donde las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años, por 5 años no pagarán esa seguridad social, pero la pagará el Estado para darle impulso a esa contratación de jóvenes. Que podamos reducir la carga a la micro y a la pequeña empresa para que sea un factor generador de empleo. Esa transformación social es fundamental y es una transformación social que empezará este año. Tan pronto logremos la aprobación de la transformación social sostenible en el Congreso, estas medidas serán de aplicación inmediata. Y claro, para la estabilización de las finanzas públicas, es muy importante conciliar dos cosas: aumentar el ingreso y no afectar la competitividad de nuestro país. Aumentar el ingreso y que Colombia siga siendo vista como una nación que es un destino maravilloso para la inversión de corto, mediano y largo plazo. Y por eso tenemos que ser claros que aquí no se pueden obstruir esos mecanismos para que la inversión llegue a Colombia. Pero también es necesario que las personas naturales que más tienen en nuestra sociedad entiendan que este es un momento único, irrepetible y que requiere lo mejor de todos nosotros. Por lo tanto, cuando hemos hablado del impuesto al patrimonio, referido a las personas naturales con patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos y descontando además la excepcionalidad de que no entra en ese cálculo la vivienda por el monto que ya establece la ley, lo que se busca es que un poco más de tributación genere equidad, progresividad y eficiencia. Cuando hemos hablado de los dividendos, por supuesto lo que buscamos a través de esa figura es también tener una compaginación con los mejores estándares internacionales y que también sea una fuente para los recursos de la nación, para poder abordar estos retos. Y de hecho Colombia es hoy uno de los países del mundo más competitivos en lo que relaciona con cargas a los dividendos. Por lo tanto, una buena depuración y una buena aplicación de estas medidas son necesarias. Cuando hablamos de las megapensiones, estamos hablando que las pensiones de altos ingresos y que han sido mega subsidiadas también pueden aportar en este esquema de solidaridad. Y que nosotros tengamos claridad en que ni los alimentos básicos ni los servicios básicos de la familia colombiana tendrán IVA. Pero también hacer correcciones en esa materia es un deber imperioso, sobre todo cuando las necesidades de nuestro país son grandes para los próximos años. Y desde luego, siempre hay que buscar esos 3 principios de la Constitución: progresividad, equidad, eficiencia, para que quienes más tenemos ingresos podamos ser parte de una solución solidaria en nuestra nación y que tengamos una cultura creciente de contribución y de declaración para fortalecer las finanzas de nuestra nación de cara al presente y al futuro. Esos criterios no serán los únicos en un país como Colombia, porque esta debe ser una deliberación constructiva, donde todos aporten y aporten ideas,
pero que el propósito de la transformación social sea nuestro guía, nuestro faro, nuestro norte. Y es muy importante decirlo, muchos países del mundo entrarán en esas discusiones. Algunos, por razones políticas, prefieren postergar esas decisiones. Postergarlas significa jugar a una especie de ruleta con las lecturas que puedan tener los mercados frente al devenir de los países. Y Colombia nunca ha jugado ruleta ni con sus finanzas públicas ni con sus programas sociales. Actuaremos siempre con responsabilidad y pensando en el interés general, sabiendo además que las medidas de carácter tributario, en su gran mayoría, tendrán solamente aplicación a partir de la vigencia fiscal del año 2022 y su recaudo se sentirá de cara al 2023, de manera que este año seguirá siendo un año de estímulo, de recuperación, de crecimiento, y guardará la coherencia con las decisiones que se adoptaron el año pasado, donde ni en el 2020 ni en el 2021 se está alterando ninguna condición desde el punto de vista de soportes de ingresos. Justamente para que a partir del año 2022, ya con un crecimiento de la economía puesto en marcha, tengamos las condiciones que soporten y sustenten estas medidas adicionales. Y que aprovecho para dejar claro esto, doctor Jaramillo. Cómodo sería para un gobernante como yo, a 1 año y 3 meses de terminar su administración, dejar esos temas para más adelante. Pero yo no tengo ni el talante ni el temperamento para dejarle bombas de tiempo a una nueva administración. La responsabilidad nuestra es atender esta situación ahora, con pedagogía y haciendo un gran énfasis en el propósito social de la transformación social sostenible de Colombia. Y que hacerlo significa mantener la competitividad de Colombia, mantener la confianza en Colombia y proteger a quienes más lo necesitan y quienes han sido más afectados por esta pandemia. Por eso la grandeza es de todos y es colectiva. Y me parece pertinente hacer esta disquisición frente a los puntos que usted ha señalado, porque la competitividad fiscal de Colombia debe preservarse, pero preservarse en el espíritu de hacer esta transformación social sostenible. De nada sirve recuperar crecimiento y que sea un crecimiento desigual. De nada sirve recuperar crecimiento y que los hogares más vulnerables estén a la deriva. De nada sirve recuperar crecimiento si los hogares están viendo a sus hijos desertar de la universidad. Por eso los principios de la transformación social sostenible son nuestra guía y nuestro criterio orientador. Y usted mencionaba los temas de empleo. Se venía haciendo un esfuerzo en materia de formalización grande. Y ahora con la transformación social sostenible, con el incentivo para el primer empleo, estaremos dándole una gran oportunidad para los jóvenes en Colombia, que esperamos sea respaldada, como ha sido siempre, por la CEA. En materia logística, nosotros esperamos entregar 20 de los 29 proyectos de cuarta generación, que recibimos muchos de ellos en estado de parálisis contractual o de cierres financieros. Serán terminados importantes corredores. Avanzamos también hacia la licitación de los proyectos de quinta generación, o como las llamamos, los proyectos de la reactivación bicentenario. Y también los programas Concluir, Concluir y Concluir. Este gobierno, el 7 de agosto del año 2022, con la frente en alta, estará diciendo y sustentando que será el gobierno que más kilómetros de carretera habrá entregado en un periodo. Y también en materia de energía, no solamente resolvimos la crisis de Electricaribe,
que ayer empezó la liquidación y hoy con Avina y Aire crece esperanza y nuevas inversiones en la costa Caribe, sino que también hemos diversificado nuestra matriz y marchamos rumbo al propósito definido en nuestro plan de desarrollo de reducir el costo del kilovatio industrial en Colombia, un parámetro central también para la competitividad. El licenciamiento de proyectos es un reto, pero hemos avanzado también en la directiva presidencial de consulta previa y avanzamos también en las líneas de decreto y en los trámites para concertado, dialogado y además agotada la consulta, podamos tener un tránsito normativo. Nos parece pertinente que los proyectos que hoy avanzan en materia de energía eólica y solar sigan el camino, porque Colombia es hoy el líder de la transición energética. Y vemos con inmenso orgullo que tanto el gobierno de los Estados Unidos como la CEA hace con nosotros alianza común en el propósito de reducir 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y ser un país carbono neutral en el 2050. Recojo con muchísimo interés las reflexiones sobre el INVIMA, pero son las mismas que hemos tenido desde el primer día de nuestro gobierno, un INVIMA más cercano al empresario, más ágil y que haga de la diplomacia sanitaria y fitosanitaria un elemento que nos permita abrir nuevas fronteras. Y gracias, embajador Goldberg, a usted, al equipo del USTR y también del FDA y por supuesto también del Departamento de Agricultura, porque Colombia ya está viendo materializado el ingreso de los pimentones verdes de nuestro país al mercado de los Estados Unidos. Otro logro en adición con la llegada del aguacate Hans, que sin duda traerá grandes expectativas e inversiones en el sector rural. Pero aún así necesitamos seguir abriendo mercados a nuevos productos. En materia de propiedad intelectual, nos enorgullece que Colombia haya jugado un papel fundamental en la elección del nuevo director de la OMPI y que hoy tengamos en el doctor Marco Alemán un representante de nuestro país que con su respectiva independencia institucional ante el organismo multilateral estará promoviendo también las mejores prácticas en materia de propiedad intelectual para ser aplicadas por nuestro país y donde esperamos unificar una política pública para ser cada vez más contundentes frente a los delitos que atentan contra el patrimonio intelectual de personas y empresas. Y yo no puedo dejar de hacer la mención a lo que usted eleva como preocupaciones en materia de seguridad. Claramente, los indicadores de seguridad es bueno siempre decantarlos y ponerlos en el análisis imparcial y franco de los comparadores históricos. El año 2019 cerró con la tercera menor tasa de homicidios en más de 40 años. El año 2020 como la menor tasa de homicidios en 46 años y este año queremos seguir manteniendo esa tendencia. Llevamos 2 años con la menor tasa de secuestros en más de 40 años, pero sabemos que frente a este delito tenemos que combatirlo todos los días con fuerza y tenemos reducciones importantes en el hurto. Trabajamos con los Estados Unidos para combatir al narcotráfico, al enemigo histórico de nuestro país, al que asesina líderes sociales, al que asesina también personas en proceso de reincorporación, al que busca intimidar comunidades. Y logramos la mayor erradicación manual que haya registrado Colombia el año pasado, la mayor destrucción de laboratorios y la mayor incautación histórica de clorhidrato de cocaína. Pero qué importante que sean también las mismas empresas norteamericanas en Colombia las que puedan transmitir los mensajes también al Congreso de los Estados Unidos de manera clara e imparcial sobre el alcance que ha tenido en nuestro país la política de ruta futuro y la política de paz con legalidad, la que hoy avanza con más de 1000 obras PEDET, la que logró construir 14 planes de desarrollo con enfoque territorial, la que ha llevado también la mayor titulación de tierras registrada en nuestro país, la que ha impulsado el catastro multipropósito, la que hoy tiene los contratos de conservación natural y la que, por supuesto, también está afincada en medidas que son necesarias
para la transformación del campo, como la agricultura por contrato, donde participan también empresas norteamericanas. Esos mensajes ayudan a que no sean las tergiversaciones, los lobbies muchas veces de algunos que quieren siempre sembrar la duda desdeñosa, sin soporte, y por supuesto teniendo nosotros siempre el sentido crítico de que la perfección es solamente para los dioses y que todos los días se trabaja para ser excelentes en el cumplimiento del deber y en el cumplimiento de las metas. Por eso agradezco tanto, embajador Goldberg, su gestión y su apoyo a Colombia. El reporte que fue presentado en días pasados, que se llevó al Congreso de los Estados Unidos, donde se muestran los avances de nuestro gobierno en la lucha contra las drogas, pero también se hacen los importantes señalamientos de quienes han estado detrás del narcotráfico. Y sépalo también, apreciado embajador, que estamos a pocos días de enviar el primer extraditado del ELN a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico a solicitud de un juez federal de su país, y seguirán varios más para que quede en evidencia cuáles son esos grupos que tratan de cabalgar con discursos políticos, pero que lo que tienen dentro de su estructura no es más que vil criminalidad común, incentivada, promovida y además alimentada por el narcotráfico. Esta lucha contra el delito es una lucha que nos ha unido con los Estados Unidos, pero no es nuestro único derrotero. Con Estados Unidos trabajamos por la defensa de la democracia en América Latina y el Caribe, por la liberación del pueblo venezolano de la ignominia de la dictadura, por la fraternidad migratoria con los estatutos de protección temporal y, desde luego, porque los países tengan en su porvenir el motor de una economía de mercado con responsabilidad y sensibilidad social. Creo que estos ejes y estas estrategias hoy son más claras que nunca. Y lo que nosotros esperamos de la CEA es que sigan confiando en Colombia, que sigan presentes en Colombia, y nosotros seguiremos dándole garantías, seguridad jurídica y motivación para que vean en nuestro país ese lugar donde son los valores comunes construidos a lo largo de 200 años los que nos permitirán seguir soñando con 200 años más. Muchísimas gracias.